Bueno, vamos empezando. Buenas noches a todos. Gracias por estar presente en este día tan feo. Bueno, hoy entonces es el Ateneo que corresponde al grupo de trabajo pediátrico. Va a ser, van a ser disertantes la doctora Maribel Araujo y la doctora Agustino. Entonces la voy presentando, aunque ya todos la conocen. La doctora Maribel Araujo es médica pediatra, experta en lípidos, especialista en nutrición, hasta hace muy poquito la jefa de nutrición del Hospital Garrahan y también es integrante y coordinadora del grupo de trabajo pediátrico. Hola Maribel, entonces, ¿empezamos? Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Eh, Como dijo Silvina, vamos a presentar el consenso. Eh, el consenso es de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y es acerca de la actualización de hipercolesterolemia familiar. Eh, yo voy a hablar sobre, estos son los conflictos de interés. Voy a hablar sobre la parte de hipercolesterolemia familiar heterocigota, lo que apareció nuevo en el consenso, y después lo que vamos a hacer con homocigotas no ha habido cambio, es prácticamente igual al consenso anterior que ya lo presentamos, si bien fue desde el 2023, bueno, no pasó tanto tiempo, así que lo vamos a hacer como más práctico. Repasándolo a través de un caso clínico que va a presentar Ariela. Bueno, este es el abstract del consenso que se remarca las cosas que fueron los temas principales que se trataron se actualizaron en el consenso. Se hace bastante hincapié en el tema de la acumulación de colesterol LDL a lo largo de la vida con la hipercolesterolemia familiar. Se bajaron los puntos de corte de, de edades de tratamiento para los chicos y también los puntos de tratamiento. Eh, ¿Qué novedades incluye el consenso? Criterios diagnósticos actualizados, propuesta de una edad más baja para iniciar el tratamiento, propuesta de objetivos de tratamiento de LDL más bajos, énfasis en la importancia de reducir la exposición acumulada de LDL, como recién les decía, algoritmos de tratamiento actualizados y la evidencia más reciente que respalda el uso de nuevos tratamientos hipolipemiantes y propuestas para facilitar una mejor transición a la atención de adultos y estrategias de implementación. Vamos a ir viendo un poco las novedades y por ahí en algunas cosas alguna crítica que estamos haciendo. Eh, la verdad es que todo el grupo pediátrico estaba bastante ansioso esperando este consenso porque nosotros ya hace desde el año pasado que armamos un grupo de discusión para actualizar nuestro propio consenso, que no es solamente hipercolesterolemia familiar, como ustedes saben, es un consenso sobre manejo de dislipidemia, pero nos interesaba que saliera el europeo para si había cosas eh, puntos de corte o cosas que fueran similares a lo que nosotros venimos planteando, por ahí unificar algún criterio y por supuesto la idea no es copiarlo, sino tener nuestro propio consenso. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos actualizados, esto me parece bastante bueno el cambio. Proponen dos categorías diagnósticas de la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Hablar de hipercolesterolemia familiar definitiva cuando está confirmada por test genético y hipercolesterolemia familiar clínica cuando es por laboratorio y antecedentes familiares. Dentro de la clínica hacen una diferencia que es si es en cuanto a puntos de corte, si el diagnóstico es a través de tamizaje universal o de alguna muestra aislada de sangre, proponen como punto de corte 175 miligramos por decilitro. Yo pasé todo, está todo en milimoles, yo lo pasé todo a miligramos, que creo que es lo que más usamos en Argentina. 175 miligramos por decilitro, antes era 190.
Y una segunda posibilidad que es que sea de, eh, tamizaje universal pediátrico, pero que haya un progenitor o antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura en algún abuelo, un progenitor con hipercolesterolemia o algún abuelo con enfermedad cardiovascular prematura o un padre. Entonces, esas serían, pero habla directamente de definitiva y clínica. Eso me parece salir de la probable, posible, y esto me parece un buen cambio. En cuanto a la propuesta de una edad más baja para iniciar el tratamiento farmacológico y la propuesta de objetivos de tratamiento de LDL más bajos, la propuesta, la verdad que ha habido un cambio importante. Proponen iniciar el tratamiento a los 6 años. Tratamiento no solamente de dieta, sino tratamiento farmacológico, fármacos hipolipemiantes. Ya hay fármacos aprobados a partir de los 6 años. Eh, Proponen que la edad exacta la decida el médico tratante en consulta con la familia. Todas estas cosas ya las venimos haciendo porque la verdad que nuestro consenso del 2015 ahora quedó viejo, así que uno ha ido modificando los tratamientos. Pero bueno, está bueno que quede escrito. Eh, Obviamente en los niños más chicos siempre proponemos a la familia, es una decisión en conjunto que se toma la de iniciar el tratamiento cuando tenemos chicos de 6 7 años con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Los objetivos del tratamiento también cambiaron. En chicos de 6 a 10 años se propone objetivo de tratamiento un LDL de 135 miligramos por decilitro en niños y menor de 115 si tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Y en los chicos mayores de 10 años, colesterol LDL menor de 115. A mí me llamó la atención que a los 6 años, que de 6 a 10 propongan menor de 115 con otros factores de riesgo. La verdad es que eh, me parece un chico de 6 7 años, para llegar a menos de 115 a veces hay que indicar dos tratamientos, dos drogas, eh, pero entonces ellos tienen una argumentación para esto y refieren una cita bibliográfica que fui a buscar y la verdad es que no me parece adecuada la referencia. Ellos hacen referencia a que este punto de corte sale de un estudio, creo que es de Weyman. Eh, la verdad que el estudio es una carta que aparece publicada en... Ay, no puse la cita. Creo que es la cita 51 del consenso. Disculpen. Bueno, en resumen, es un trabajo hecho en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, que el objetivo del trabajo es buscar con qué punto, con qué nivel de LDL consiguieron reducir el empeoramiento de placas coronarias. ¿Se entendió? O sea, ¿cuál es el promedio de colesterol? ¿Qué promedio de colesterol tuvieron los pacientes que no progresaron su placa coronaria? Y entonces hacen este estudio con algunos cálculos eh, a través de Machine Learning seguramente o eh, trabajo computacional. eh, y la población son 9 pacientes homocigotas, que la primer figura, no sé si ven la flechita, pero la primer figura lo que muestra es el colesterol acumulado de estos 9 pacientes. Eh, No está la edad de los pacientes, pero si uno mira el colesterol acumulado, claramente algunos pacientes son adultos y algunos son niños más pequeños. Eh,
Y entonces después sacan de este trabajo la conclusión de que los pacientes que tuvieron menos de 10 116 miligramos por decilitro como promedio, como respuesta al tratamiento, esos mantuvieron, estos son la cantidad el volumen de la placa coronaria, mantuvieron igual volumen o incluso algunos lo descendieron y otros aumentaron. La verdad que no se puede trasladar la respuesta de un paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota a la respuesta que vaya a tener un niño de 6 años con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Son dos escenarios bastante distintos. Así que, bueno, ese punto de corte lo estuvimos charlando el grupo que está trabajando en la actualización del consenso y es probable que no lo repitamos. ¿Cómo aumentar la tasa de detección de hipercolesterolemia en niños? Acá retoman el tema de screening. Ustedes saben que toda Europa está bastante proclive a hacer tamizaje universal. Eh, Empiezan con una frase conocida para nosotros: es fundamental aumentar la tasa de detección de la hipercolesterolemia familiar y diagnosticarla a edades más tempranas para minimizar la exposición de por vida a altas concentraciones de colesterol LDL y reducir el riesgo cardiovascular aterosclerótico en las personas afectadas, en los niños y en sus familiares. Esto es lo que venimos nosotros pregonando ya hace bastante. Y entonces las propuestas son que cada país tenga su propio programa. El momento ideal para el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar homocigota lo tratan en este punto y sería luego del nacimiento, en el recién nacido. Eh, y en cuanto a al diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar heterocigota, debería ser en la primera década de la vida. Acá como propaganda, les recuerdo que en Argentina nuestro tamizaje universal pediátrico estaría indicado a los 6 años, coincidiendo con el ingreso escolar. Porque en la primera década los niños tienen más probabilidad de adoptar y mantener un estilo de vida saludable, adherir al tratamiento farmacológico más fácilmente que en otros periodos, permite la identificación más temprana de la hipercolesterolemia familiar a los familiares, entonces todavía los padres son jóvenes y están a tiempo de mejorar o de iniciar tratamiento. La detección precoz puede combinarse con otras consultas pediátricas. Ya después los chicos no van tan seguido al médico. Eh, y es muy efectivo en los primeros años de vida, ¿sí? En cuanto a la detección neonatal, tocan también este tema. eh, Sería una situación ideal poder incorporar la detección neonatal en un programa de screening neonatal, pero parece que todavía hay algunas cuestiones, varias cuestiones sin resolver. Los problemas actuales son las dudas acerca de qué variable elegir, si colesterol total, LDL, ApoB, todavía esto no está bien definido cuál sería la mejor. Esperen que voy a correr un cartelito que me molesta. Eh, el tema principal es que hay una alta variabilidad de colesterol y LDL desde el momento del nacimiento al año de vida. Los niños nacen con valores de colesterol y LDL muy bajos y en el primer año de vida hay un ascenso importante. Acá lo ven en las curvitas estas eh, que muestran colesterol total y LDL. Eh, si hay valores muy altos por encima del percentil 80, se asocian con valores más altos a los 14, 16 meses, pero esto todavía no está del todo estudiado, demostrado, faltan más estudios. La otra posibilidad sería hacer screening por test genético. Ahí se pueden estudiar bien los recién nacidos, pero nosotros creo que tenemos un problema grande que es los recursos del sistema de salud y por otro lado aparecerían
variantes inciertas, que no se sabe, no se conoce su patogenicidad, o fenotipos leves que después por ahí son chicos o sobrediagnosticados o subdiagnosticados, traería otros problemas que todavía no están eh, demasiado tratados. Se necesitan herramientas más fiables para promover el cribado neonatal en el futuro. Esa es la conclusión final del consenso. Hablan sobre las ventajas y desventajas de las pruebas genéticas para la hipercolesterolemia familiar. A mí me parece que marqué las que me parecen fundamentales. Me parece que el resto no depende tanto del estudio genético, sino de la atención que uno haga con los pacientes. Una ventaja que es indudable es confirmar la hipercolesterolemia familiar definitiva. Son enfermedades de toda la vida, crónicas, que van a necesitar tratamientos y tener una confirmación diagnóstica me parece excelente y permite el acceso a terapias especiales y en muchos casos permite el acceso a terapias especiales. Nosotros en este momento no tenemos ninguna posibilidad de hacer diagnóstico genético en todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, por lo menos en el sector público. En el sector privado, me parece que las obras sociales tampoco cubren, por lo menos en pediatría, no cubren, salvo que haya sospecha de hipercolesterolemia familiar homocigota. De todas formas, en los casos de hipercolesterolemia familiar homocigota lo hemos cubierto desde el sector público. Y es cierto que después cuando tenemos un paciente homocigota, sí, para tener acceso a los medicamentos de alto costo es importante tener el estudio genético. Pero en las heterocigotas ni tenemos estudio genético, ni tenemos en general acceso a, por ejemplo, inhibidores de PCSK9 en algunos casos, eh, los poquitos casos que no alcanzan las estatinas y el ezetimibe. Las desventajas del estudio genético es una posible confusión en el diagnóstico si se encuentran variables de estas de significado incierto. Y si uno le hiciera a todos los pacientes este tema de los problemas de seguros de vida y salud en algunos países, me parece que para nosotros todavía no es un problema. Este es el criterio, un algoritmo de criterios diagnósticos actualizados y se ve muy complejo, pero para nosotros sería mucho más sencillo. Plantean un escenario, un primer escenario donde el paciente pediátrico podría provenir de un padre que fue diagnosticado y entonces en la cascada descendente se hace diagnóstico al niño. El escenario 2 sería el escenario que proviene de un tamizaje universal y el escenario 3 sería el paciente que llega con antecedentes cardiovasculares a través de interrogatorio y tamizaje selectivo. Y con este algoritmo tienen complicaciones, como ellos proponen hacer a todos los pacientes el estudio genético, todos los pacientes que da positivo el tamizaje universal, todos los pacientes serían AT genético, se les complica el tema cuando aparecen variantes con valores muy bajos de LDL, cuál sería la conducta a seguir y esto. Nosotros todo este panorama no lo tendríamos directamente, haríamos el manejo del paciente con hipercolesterolemia familiar, con diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Que es igual establecer el tratamiento farmacológico y esto en las edades que corresponde, a partir de los 6 años. En esta tabla lo que hacen es comparar el consenso anterior, el del 2015, con el consenso del 2026 y fíjense que han bajado todos los objetivos de tratamiento y los puntos de corte para diagnóstico. Eh, para mi gusto los bajaron bastante, me parece bien. Bajaron el LDL de 190 a 175 para definir la sospecha de hipercolesterolemia familiar, de 155 a 135 si hay antecedentes familiares, y de 135 a 115 si uno de los padres tiene diagnóstico genético de hipercolesterolemia familiar. Acá con estos 115 siempre tenemos
detalle. Que un padre tenga diagnóstico genético y el chico tenga 115 de LDL, yo no sé si alcanza para decir que el chico también tiene hipercolesterolemia familiar. Seguramente ellos lo confirmarían con estudio genético. Nosotros, si el padre tiene 175, 180, 190 y el hijo tiene 115, le decimos que no heredó la hipercolesterolemia del padre. Y en cuanto a objetivos de tratamiento, también los bajaron. Antes los objetivos de tratamiento eran en general menor de 130, ahora son de 6 años a 10 años menor de llegar a 135, y si tienen algún factor de riesgo importante cardiovascular, bajarlo a menos de 115. Bueno, esto ya lo mencionamos recién, que parece un poco exagerado para chicos de 6 7 años por lo menos. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular importantes mencionan la LPA mayor de 250 nanomoles por litro, que está bueno que esté escrito porque nos consultan mucho por valores altos de LPA, y bueno, había como distintas opiniones, así que bueno, que esté escrito en un consenso está bien. Otro factor de riesgo importante sería que un paciente tenga hipercolesterolemia familiar y además diabetes tipo 1. Tenemos algunos poquitos que les pasa así. Hipertensión, enfermedades inflamatorias crónicas. Bueno, los pediatras, este grupo de patologías los conocemos, cuáles son las que tienen riesgo aumentado. Algoritmo de tratamiento actualizado y evidencia reciente que respalda el uso de nuevos tratamientos hipolipemiantes. Acá lo que les voy a mostrar es la lista que hacen. Este detalle me llamó la atención, se los quiero comentar, que aparece en la lista de medicamentos, aparece medicamento aprobado o testeado. O sea, eso me parece un detalle interesante porque siempre hablamos de que no todos los tratamientos están probado siempre en pediatría. Hay medicamentos que los usamos desde hace mucho tiempo y por ahí no todos han sido aprobados a las edades que los usamos. Entonces, bueno, esto es una realidad y figura en el consenso, me parece importante. Yo acá saqué algunas estatinas, figuraban todas, puse las que están en Argentina: pitavastatina, rosuvastatina, pravastatina y atorvastatina, el ezetimibe, que el ezetimibe también ponen como la efectividad usándolo como monoterapia, y cuando uno lo asocia con estatina, cuando uno primero pone una estatina y después el ezetimibe, el efecto por supuesto es menor, es un descenso de 15%, pero cuando se usa como monodroga, la media de descenso es de entre 27 y 28% de descenso de LDL, y está aprobado a partir de los 6 años en EMA. Bueno, acá de secuestrantes de ácidos biliares no usamos más. Inhibidores de PCSK9, figura el alirocumab, que en el país no lo tenemos, pero además el evolocumab y el inclisiran. Algunos otros se están probando también y probablemente salgan aprobados dentro de algún tiempo. El evinacumab a partir de los 6 meses para EMA y a partir de un año para FDA. Y el lomitapide a partir de los 2 años. Estos están aprobados para homocigota, por supuesto, estos últimos dos. Acá taché los que no usamos, nada más que eso. El algoritmo de tratamiento lo voy a pasar rapidito porque quiero dejarle tiempo a Ariela. Bueno, es más o menos lo que estuve diciendo: de 6 años a 10 años 135, y si tiene factores agregados, ellos proponen 115 o 116. Sí es importante que a partir de los 10 años la propuesta es que estén con 115 como objetivo de tratamiento. Nosotros ya lo habíamos bajado a ir llegando a 100 de LDL, porque después cuando llegan a la transición de adultos se supone que tienen que estar con menos de 70 de LDL, entonces para ir acercándonos al tratamiento. Esas dos cosas me parece que son las más importantes. Propuestas para facilitar una mejor transición a la atención de adultos. La verdad es que no es nada nuevo para los que trabajamos con enfermedades crónicas, es lo de siempre y lo que venimos haciendo. Antes de ser transferido al servicio de adultos, se debe informar que a partir de los 18 años se aprueban y prescriben tratamientos hipolipemiantes distintos a los utilizados en la infancia, me parece bien. Y los objetivos de tratamiento del colesterol, avisar que van a ser reducidos a menos de 70
está bien. Y por eso acercarnos a esos valores parece útil. Una cosa que me parece que hay que remarcarnos, por ahí a veces a los pediatras se nos pasa, que se debe asesorar a las niñas sobre los métodos anticonceptivos con los medicamentos que usamos hipolipemiantes, y después el resto son las cuestiones comunes a cualquier sistema de transición de adulto. Recomiendan que cuando se trata de pacientes homocigotas, la primera consulta se haga por ahí acompañado por el pediatra, cosa que venimos haciendo y hemos ido bastante lejos llevando a nuestros pacientes. Así que, bueno, pantallazo rapidísimo. En general me parece bastante positivo los cambios que tuvo, y algunas cosas tendremos que discutirlas eh, y adaptarlas a nuestro medio. Gracias por la Y presentación. Seguramente después va a haber preguntas al final. Ahora entonces seguimos con un caso de homocigota que va a estar a cargo de la doctora Ariel Agustino, que es médica, especialista en nutrición, coordinadora a cargo de la clínica de lípidos del Hospital Garrahan y que también es integrante del grupo pediátrico. Y aprovecho a presentar, que al principio no las presenté, a las otras integrantes del grupo pediátrico, que es la doctora Sol Pache, que es pediatra, especialista en nutrición infantil, también integrante de la clínica de lípidos del Hospital Garrahan, y a Mariel Pérez Torres, que es coordinadora del grupo de dislipidemia Buenos Aires y que también es integrante del grupo pediátrico de la SAE. Bueno, Ari, bienvenida, estás bloqueada. Bueno, les voy a contar el caso de una paciente que actualmente tiene 14 años y 7 meses de edad, que es oriunda de Jujuy, que fue derivada a nuestro centro cuando tenía 11 años y 8 meses, y en ese momento tenía sospecha de una hipercolesterolemia familiar homocigota. La paciente tenía antecedentes de santomas de los 5 años, y ese es el perfil lipídico que nos se dio la nutricionista que la venía siguiendo, con un LDL de 528 miligramos por decilitro. 6 meses antes a que llegara al hospital, la paciente inició tratamiento, ya tenía 11 años, con dieta hipolipemiante, atorvastatina 20 y ezetimibe a 10 miligramos. La paciente, cuando la conocemos, bueno, evidenciamos los síntomas que nos había contado, que aparecían en codos, rodillas y glúteos. Desde el punto de vista antropométrico, era una paciente eutrófica con un índice de masa corporal normal, y el perfil lipídico en ese momento, con el tratamiento que se había instaurado, tenía un LDL de 463, triglicéridos normales y una LPA de 131 nanomol por litro. Con respecto a la carga de LDL acumulado hasta ese momento, a la primera consulta era de 5.779 miligramos por decilitro, ¿sí? Lo que evidencia una carga muy importante, bueno, de no haber sido tratada. Bueno, entonces, repasando un poco lo que dice el consenso, cuando sospechamos hipercolesterolemia de tipo homocigoto, cuando los valores de LDL son superiores a 400 miligramos por decilitro sin tratamiento, este criterio nuestra paciente lo cumplía, o se evidencia antecedentes médicos y o familiares con ambos padres con hipercolesterolemia heterocigoto, ahora vamos a ver qué pasaba con nuestra paciente, o pruebas genéticas. Desde el punto de vista de los síntomas, la sospecha es cuando aparecen santomas cutáneos o tendinosos antes de los 10 años, que esta paciente lo presentaba, la presencia de aterosclerosis prematura o el clásico compromiso de raíz aórtica, los ostiums coronarios y las válvulas aórticas que pueden observarse en las 2 primeras décadas de la vida. Sabemos que la enfermedad aórtica puede progresar incluso cuando las concentraciones del LDL se reducen, posiblemente como efecto de alteraciones hemodinámicas y de las fibrosis progresivas. Es por esto que es importante que el diagnóstico sea temprano en esta enfermedad y que el tratamiento comience ni bien sospechamos el diagnóstico, ¿no?
Si hay sospechas, los estudios pueden realizarse desde el recién nacido, que es lo que se propone con el screening neonatal, ¿no? Bueno, nuestra paciente, esto es el árbol genealógico. Fíjense en que tenía un papá y una mamá con LDLs que por criterio clínico cumplen con los criterios de hipercolesterolemia familiar heterocigota, y una hermana que también pareciera que tiene una forma heterocigota. Esta paciente se le realiza el estudio genético, que desde ya nosotros lo tuvimos mucho tiempo, unos meses después al iniciar el tratamiento, pero fíjense en que tiene dos mutaciones que son la misma variante. Para la clasificación de homocigota es semidominante bialélica de receptor del LDL, y que para la clasificación del Colegio Americano, el ACMG, que es el Colegio Americano de Genoma y Genética, es como probablemente patológica, y por el momento este tipo de variante todavía no hay estudios de funcionalidad. En el cuadro que está hacia la derecha es la clasificación actual de la forma homocigota, que es la primera actualmente se llama semidominante bialélica monogénica, cuando encontramos el mismo gen y la misma variante, es lo que antiguamente conocíamos como homocigota verdadera. La segunda es si encontramos en el mismo gen variantes diferentes. A esto actualmente se lo llama semidominante bialélica monogénica, que antes era el heterocigoto compuesto. La tercer tipo es si hay dos genes diferentes con dos variantes, que es lo que llamamos ahora heterocigoto doble, y antes se llamaba heterocigoto doble y ahora semidominante bialélica digénica. Y la cuarta, que es la forma recesiva bialélica, cuando es en un gen único, que por ahora la única mutación corresponde a la proteína adaptadora del receptor de LDL, que es la misma en el padre y la madre. Entonces, un individuo con la forma homocigota genéticamente confirmada habrá heredado dos variantes patogénicas en uno o en dos de los genes causantes, y por el momento los genes asociados son el del receptor de LDL, la ApoB, el PCSK9 o el gen de la proteína adaptadora del receptor del LDL. Desde el punto de vista cardiovascular, en el momento que la paciente llega, es evaluada por el servicio de cardiología. En el ecodoppler carotidio lo que vemos es que tiene un engrosamiento de la pared de la íntima, parcheado. En el ecocardiograma se evidencia una insuficiencia aórtica leve con una válvula aórtica engrosada y calcificada, y por el momento tenía función ventricular conservada. El ecocardiograma de estrés con ejercicio y el electrocardiograma eran normales. Se le realiza una angiotomografía, que eso lo que se evidencia es un score de calcio coronario de 0 con calcificación valvular aórtica. Se le hace un mapa de 24 horas donde se evidencia hipertensión arterial e inicia tratamiento con enalapril. Bueno, desde el punto de vista de las recomendaciones de tratamiento, que como contó Maribé, no hubo grandes cambios. Lo que se propone es que ante la sospecha, porque uno cuando lo sospecha no espera para iniciar tratamiento, es lo de siempre: dieta, ejercicio y evitar los otros factores de riesgo, y rápidamente inicia con estatinas y ezetimibe, que rápidamente en semanas uno le va subiendo hasta dosis máxima tolerada. Si el paciente con esto alcanza objetivo de tratamiento, que los objetivos siguen siendo los mismos. Si no hay compromiso cardiovascular, el objetivo es un LDL menor de 116, y si hay compromiso cardiovascular es un LDL menor de 70. Si con el tratamiento instaurado alcanzamos objetivo terapéutico, continúa con igual tratamiento. Pero si esto no ocurre,
Lo que esto un poco va a depender de las variantes. En el caso que la paciente uno tuviese la posibilidad de tener las dos variantes y los estudios funcionales, digo, no es solamente tener el genético, sino que estén los estudios funcionales del receptor. Si esto fuera nulo, uno sabe que no va a responder a los inhibidores de PCSK9, así que uno iría a las drogas específicas. Pero si uno sabe que o no sabe que en los estudios funcionales o hay algo de actividad, uno tiene que probar primero con un inhibidor de PCSK9. Si la respuesta es mayor al 15%, luego de 2 dosis, esto sería con el evolocumab, ¿no? Uno lo continúa el inhibidor, si no responde, se suspende. Si se suspende porque no hay respuesta, vamos a tener que seguir hacia aprobar drogas específicas. En el caso que tengamos esta respuesta con un inhibidor, vamos a revalorar si llegamos al objetivo. Si no llegamos al objetivo del LDL, también vamos a continuar por el camino de drogas específicas y o aféresis. ¿Sí? Esto obviamente que va a depender de las posibilidades de los recursos, ¿no? A veces necesitamos todo, necesitamos inhibidores, drogas específicas y aféresis. A veces alcanzamos solamente con los inhibidores, a veces hacemos inhibidores, aféresis y tampoco alcanzamos o no tenemos medicación, digo, pero bueno, esa sería la propuesta. En casos excepcionales se puede considerar el trasplante hepático en pacientes que presentan concentraciones persistentemente elevadas de LDL y enfermedad cardiovascular, a pesar de tratamiento óptimo disponible y bien tolerado. Esto es lo que dice el consenso. Bueno, con respecto a nuestra paciente, les había contado que había llegado con estatinas a 20 y ezetimibe a 10. En ese momento se ajustaron a dosis máximas de estatinas. Desde ya que para nuestro medio las medicaciones específicas tardan muchísimo tiempo, así que lo que pudimos hacer es iniciar con plasmaféresis. Este gráfico lo que muestra es lo que fue descendiendo la paciente con cada una de las terapéuticas indicadas. Fíjense en que empezamos con 528 de LDL, con las estatinas y el ezetimibe pudimos bajar un 21%, llegando a 416 de LDL. Con plasmaféresis, que en ese momento la paciente, como era del norte, la verdad que más que una vez por mes era imposible hacer plasmaféresis. Con eso tuvimos un descenso del 18%. Con esto alcanzamos un LDL de 340 y el primer medicación que pudimos obtener para la paciente fue un inhibidor de PCSK9 que tuvimos cero respuesta. A la derecha les muestro el gráfico de lo que nos pasaba con la plasmaféresis. Recordemos que siempre los ciclos consecutivos de plasmaféresis muestran una reducción aguda con un rebote de LDL. En ese momento tuvimos la posibilidad de hacer una prueba terapéutica con evinacumab por donación. Entonces, este es el gráfico de lo que nos pasó en la respuesta de levinacumab, que logramos un descenso del 59%. Eh, la paciente toleró bien la medicación, no presentó efectos adversos, pero de todas maneras, el LDL conseguido, si bien la respuesta fue muy buena, llegamos a 225 de LDL. En el medio de la prueba con evinacumab volvimos a hacer una evaluación cardiológica y lo que vimos es que en el ecodoppler carotidio hubo progresión aterosclerótica con placas carotidias bilaterales. También nos pasó que por cuestiones que muchas veces en nuestros países ocurren, que exceden nuestras posibilidades, se tuvo que suspender la donación de la medicación y la opción que nos quedó en ese momento fue intensificar la plasmaféresis cada 15 días e iniciamos los trámites a la espera de la aprobación del evinacumab por su obra social.
Después de 8 meses de pelear mucho, logramos que la obra social aprobase el Evinacumab. Esta es el segundo gráfico. La respuesta en la segunda vez que pusimos Evinacumab fue un poquito menor, del 39%. Pensamos que también como la paciente venía con plasmaféresis de cada 15 días, por ahí el LDL basal de esta segunda prueba con Ivinacumab da un poco menor porque partimos de un nivel menor de LDL. ¿Cuál es la situación actual de la paciente? Bueno, que es una paciente con compromiso cardiovascular, que no causa objetivo terapéutico. Este objetivo que pusimos menos de 90 es porque es el objetivo que tenemos en las guías de Argentina de homocigota, pero bueno, pero digo, para las europeas nos pasaría lo mismo. La paciente continúa con estatinas y ezetimibe, que siempre los toleró bien, nunca tuvo ningún efecto adverso. El arilocumab se suspendió por falta de respuesta, no presentó efectos adversos. Con respecto a las plasmaféresis, no tuvimos ninguna complicación reportada y lleva 43 procedimientos. El Ivinacumab, que en este momento lo sigue recibiendo de manera mensual, que no ha presentado ningún efecto adverso. Y bueno, sus medicaciones además son enalapril y ácido acetil salicílico. Y bueno, nosotros pedimos el Lomitapide, que en realidad ya la obra social lo aprobó, creo que ya en breve lo vamos a poder agregar a la paciente. Bueno, como conclusiones, esta forma de hipercolesterolemia familiar de no ser tratada oportuna y adecuadamente lleva a enfermedad vascular significativa desde la infancia. El Evinacumab produjo reducciones clínicamente relevantes, fue bien tolerado, no presentó efectos adversos, pero bueno, a pesar de estas reducciones muy importantes del LDL, algunos pacientes con fenotipos severos pueden requerir terapias específicas adicionales para alcanzar los objetivos recomendados. Y bueno, sabemos que el acceso sostenido a terapias innovadoras continúa siendo un desafío en nuestra región. Bueno, muchas gracias. Ya acá hay algunas preguntas en el chat. Igual ahora vemos las preguntas, pero antes de ver las preguntas, por ahí me gustaría, Ari, si podrías explicar brevemente el LDL acumulado, cómo lo calculan ustedes y el significado que tiene. Viste que vos hablaste del LDL acumulado de 5.990 que tenía la paciente. No, uno lo que hace es considerar la cantidad de LDL sin tratamiento. Digo, esta paciente llegó a nosotros prácticamente sin tratamiento porque empezó 6 o 7 meses antes de que la viéramos, empezó ahí con el tratamiento. Entonces es la Ujú. media de colesterol multiplicado en un año, multiplicado por la cantidad de años. Y lo importante es que ese LDL hay valores de corte, que bueno, eso es algo que vamos a discutir, creo. Hay valores de corte del que nos habla que cuando uno llega a un colesterol acumulado de LDL, ¿no? De 5.000, uno sabe que hay riesgo de enfermedad aterosclerótica y cuando uno está en 8.000, uno sabe que hay compromiso cardíaco, ¿no? Entonces, si uno atrasa tanto el tratamiento y arranca el tratamiento con un LDL que ya tiene enfermedad aterosclerótica, ya uno, digo, el objetivo para adelante es como mucho más difícil de que el paciente evolucione bien, ¿no? No sé Perfecto. si. Entonces sería LDL promedio sin tratamiento multiplicado por los años, entonces que tiene que ser menos de 5.000 y menos de 8.000 para evitar. Entonces esto refuerza la idea del tamizaje temprano en los niños, que es en lo que se viene trabajando, ¿no? No sé, Maribel, si ahí querés agregar algo respecto a eso. Sí, todo esto que estamos diciendo, Silvina, es teórico. O sea, Teórico. que el colesterol o el LDL acumulado tiene importancia, estamos totalmente de acuerdo y estamos trabajando mucho con los pacientes homocigotas, con los cálculos, viendo qué pasa con el LDL acumulado. Pero lo que nos damos cuenta es que estos niveles que mencionó Ari son teóricos, porque nuestros Sí, sí. pacientes llegan
ya con patología cardiovascular, con compromiso valvular, y no alcanzaron todavía los ocho Esos mil están, valores, ¿viste? claro. Alrededor de 5.000 de LDL y ya tienen varios, llegan con insuficiencia valvular o con algún grado de estenosis, que por ahí después progresa, por ahí en el inicio Claro. no es tan Sí, severa. igual mi idea para remarcarlo era para tener idea de la No, carga perfecto, acumulada, perfecto. Por eso te digo, gráficamente. esto es lo que venimos viendo desde hace mucho de las Perfecto. curvitas, esas que O sea que son sería tan 5.000, didácticas. pero puede ser menor. Pero está bueno para cualquier pediatra o cualquier paciente que tiene calcularlo. Hay una pregunta de Celeste Raquel, que está desbloqueada, o de Amal, Sí, ahora vamos a ver. buenas noches, ¿Sí? muchísimas gracias, doctora Maribel, ¿cómo tal? ¿Cómo anda? ¿Qué Celeste tal? de ¿Cómo estás? Corrientes. La verdad que no importa, sigo sin entender muy bien el cálculo, pero más allá de que sea teórico, mi pregunta es, Es tengo un fácil, chico de mira, 9 años y escucha, sí, el cálculo es fácil. Es el promedio de colesterol que tuvo el chico ese año, que tiene el chico por año, por la cantidad de años. Y entonces ahí ok. te da lo que llamamos colesterol acumulado. O sea, si es un Si chico tuviera que, un niño de ocho sí, años, pero que no tiene sí, diagnóstico y viene con un colesterol, que es lo que me ha pasado a mí, de 198, perdón, de un LD de 198, con un padre con enfermedad cardiovascular de 35 años, con 3 stem, entonces digo, bueno, está listo. bien, tengo factores de riesgo, pero el cálculo, aunque sea teórico, ¿cómo hago si no tengo Ahí no, cuántos años no hace escucha, que... escucha, escucha. Ahí no necesitas hacer el cálculo, podés hacer el cálculo de colesterol acumulado, pero lo que tenés que hacer primero es el diagnóstico. Ese chico tiene un diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar. ¿Está bien? Sí, sí, probablemente. Estamos en eso. Y el segundo, para no volver a solicitar la mano, ustedes habían dicho anticonceptivos. Entonces ahí me surgió la pregunta, porque Discúlpame. no siempre, sí, no siempre el ginecólogo tiene toda esta idea de los colesteroles elevados o el LDL elevado. Entonces, cuando ustedes hablaron de anticonceptivo, ¿hay alguna línea en especial o sigue siendo la misma? Estamos hablando de adolescentes, No, ¿sí? lo Capaz que quise 14, decir, 15. por ahí lo dije muy rápido. Cuando medicamos a los pacientes, a las pacientes con estatinas, inhibidores de PCSK9 o las medicaciones hipolipemiantes que usemos, hay que avisarles que ninguna de estas medicaciones están aprobadas para usarse durante el embarazo. Entonces, si son adolescentes que tienen posibilidad de quedar embarazada, hay que indicarles medicación anticonceptiva. ¿Se entendió? Bien, y la última, ya no prometo no preguntar más, es No hay a problema. todos los niños que encuentren un LDL mayor de 100, vamos a poner de 175, ¿le hacen un ecovascular del cuello? Nosotros sí, en el consenso dicen que no tendría demasiada utilidad. Nosotros lo seguimos lo usamos y lo usamos bastante y a veces tomamos decisiones a través de la eco de carótida. Lo que pasa es que estamos en una sola institución con una médica de imágenes que está muy entrenada en esto, hace años que hace la ecografía de carótida y si no la hace ella y tenemos duda, pueden mirar el estudio, porque el problema de la ecografía de carótida es que si no es gente muy entrenada, por ahí está muy normatizada y los aparatos han progresado mucho. Pero bueno, es un poco lo que se critica, que no, que depende mucho del operador y qué sé yo. Pero nosotros sí la seguimos usando y la vamos a seguir usando porque nos da mucha información. Igual ahí, Gracias. Maribel, la diferencia sería ecografía de tiroides o ecodoppler carotidio. Ustedes hacen ecografía de tiroides, ¿no? De tiroides, de De carótida. carótida, sí, 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 perdón. ecodoppler Eco- de carótida, sí. Ecodoppler. Perfecto, perfecto. Sí. Hay una pregunta Carótida y también viste que ahora hacen ampliado con ilíaca también. cuello de vasos arteriales. Sí. Hassan, creo que tenía una pregunta, no sé si está. Sí, se me desconectó recién justo con lo de los anticonceptivos, así que después me enteraré bien. Es una pregunta, No, te lo repito, Amal, que cuando usamos medicaciones hipolipemiantes en mujeres adolescentes que tienen posibilidad de quedar embarazadas, hay que indicarles anticonceptivos porque no están aprobadas las drogas durante el embarazo. Sí, que no están aprobadas las drogas.
Sería extensivo a cualquier mujer adulta en edad fértil que recibe estatinas, ¿no? Que tiene que ver. Claro, si buscan embarazarse hay que suspenderles previamente la medicación. ¿Está bien? Perfecto. Yo había hecho gracias Maribel, había hecho la pregunta de con qué frecuencia, que la La respondiste Maribel, plasmaféresis. se hacía Sí, la pero la féresis, lo digo que por si dijiste. alguien más tiene la duda. La plasmaféresis, nosotros, muchos pacientes, tuvimos una sola paciente que vivía más o menos cerca del hospital y se pudo hacer cada 15 días, que es lo máximo tolerado en otro tipo en el resto del mundo. Nosotros tenemos siempre pacientes que viven muy lejos y por eso nos quedan así tan espaciados. El problema es que a la semana ya hay un rebote, entre 7 y 10 días ya tienen el valor anterior. Entonces, si lo haces una vez por mes, nos pasa lo que nos pasa a nosotros, que bajan nada más que un 28%. Los pacientes que podés hacérselo semanalmente o cada 15 días, bueno, el descenso que conseguís. Nosotros tampoco podemos usar, hay una fórmula para calcular cuánto es el LDL medio, porque como tiene esa curva, viste, uno al final no sabe si tiene 300, si tiene 90, cómo hacer, entonces se calcula el LDL medio. Hay una fórmula que tampoco nos sirve a nosotros porque está pensada para los que hacen plasmaféresis cada 7 o 10 días. Entonces nosotros lo que hacemos es medir el área bajo la curva, calcular cuánto es el área que se disminuyó y con eso calcular el LDL medio. ¿Está Y bien? Acá, sumo una pregunta más, perdón, que es algo técnico, porque bueno, yo soy de Mendoza y no hemos encontrado al paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota, pero hemos tenido otros pacientes que han tenido en algún punto, por ahí pacientes oncológicos que han tenido un nivel sospechoso, eh, riesgoso, por ahí sobre todo de triglicéridos. Y a lo mejor yo he ido hablando con hemoterapia de mi hospital y sí entiendo que es con un catéter tipo Quinton, o sea, el calibre es bien, bien de un me dijeron 8 10 12 French y queda ese catéter, ustedes se lo dejan puesto. No, no, Ah, nosotros, en cada procedimiento se le coloca. pero no es que no, lo que usan en nuestro hospital se hace por 2 vías. En los chicos se usan, viste, 2 vías y se va reponiendo con albúmina para que no hagan hipotensión y qué sé yo. Y lo Sí. que usan es un buen Avocat. Bien, no, entonces No, tendré no. que interiorizarme más o proponer que la No, técnica puede ser lo... en adultos, por ahí hacen de una sola vía, pero en chicos se hace de 2 vías, o en nuestro hospital por lo menos se hace así. Entonces, por un lado se saca el plasma y por otro lado se le repone albúmina. Bien, Y bien, para bien, eso se usa gracias. O Avocat. sea, me Existen queda catéteres tarea. existen catéteres en el mundo para plasmaféresis, pero que no hemos conseguido que los traigan al país, ¿no? A la empresa. Hay pocos catéteres porque no sirve el portacat común, no sirve por la velocidad de flujo que se necesita para hacer Claro. la plasmaféresis. Y los que hay, nos comunicamos con la empresa, que yo no les, por la cantidad de catéteres que tendrían que trae. ingresar, y eso no les interesa. Bueno, acá hay algunas preguntas. Hay una de Jorge Robledo y de Ezequiel Lerech. Bueno, leo primero la de Ezequiel, que dice felicitaciones por la presentación. ¿Cuál es la prevalencia de otros factores de riesgo cardiovasculares en los niños para que coloquen una meta diferente? No sé si así está bien la pregunta, Ezequiel, o si le querés agregar algo. Maribel, ¿se entiende? Nosotros con cualquier factor de riesgo importante vamos bajando, ¿sí? El nivel el objetivo de colesterol, el objetivo de tratamiento de LDL al escalón siguiente, ¿sí? O sea, si tiene LPA muy elevada, bueno, si el objetivo de tratamiento para la edad era de 130, bueno, nuestro objetivo va a ser menor de 100. ¿Entendés? Este,
Si tiene obesidad y alguna otra cosa, bueno, también vamos a bajar el objetivo de tratamiento al escalón siguiente, más o menos eso es lo que hacemos. Perfecto. ¿Se Maribel, entiende? bueno, Hola, ¿qué sí, haces? ¿Cómo sí. estás? Sí. Felicitaciones primero por la presentación de las ¿Se dos, entendió Ariela algo? Gracias. y María. No, pues me llamó la atención también en el segundo caso que el paciente tenía un diagnóstico de hipertensión. Eh, y bueno, La paciente que contó Ariela. sí, Sí. sí, sí. Sí, sí. Sobre No, todo en no es estos raro, pacientes ¿eh? que pueden tener aumento en la rigidez arterial producto de la hipercolesterolemia. Si ustedes observan que los pacientes que tienen homocigota tienen una prevalencia aumentada o de hipertensión o de otros factores de riesgo cardiovasculares. Sí, sí, pero secundario a la hipercolesterolemia, no es raro que tengan hipertensión los pacientes homocigotas, ¿eh? El No, Varios de aumento. los que eso no me llegan llamó ya a mucha los atención y 10, nada, me da esa 10, 11, 12 años ya pueden tener hipertensión, sí, sí. Varios tenemos Está. medicados. Bueno, después hay una pregunta con respecto a las variantes genéticas que se solicitan para pedir el diagnóstico, que por ahí, bueno, recordamos que están los test genéticos, que son en saliva, que estudian 7 variantes, generalmente es la del receptor, la del ApoB, la de PCSK9, ABG5, ABG8 y me falta una más, ¿no? La proteína Sí, la, fijadora. la, La- ¿cómo? La LDL RAP1, esa. Perfecto. Y después está la pregunta, entonces, bueno, eso lo digo un poquito más lento, que si tuvieran algún paciente con LDL muy elevada, que sospechan una hipercolesterolemia familiar, se pueden contactar con la Sociedad Argentina de Lípidos para hacer el test genético en saliva y poder tener un diagnóstico genético accesible para los pacientes. Ahí hay una pregunta más, voy a la del doctor Robledo, a Jorge Robledo, y después seguimos. Una es que dice Maribel, si hay la pregunta es, ¿cuál sería el criterio de acción terapéutico para niños y adolescentes que tienen colesterol mayor de 200 o LDL mayor de 130, pero no tienen suficientes criterios de hipercolesterolemia familiar? El manejo Eh, de la lo que hipercolesterolemia usamos infantil. para tomar decisiones es el LDL. Con 130 lo que hacemos es mejorar cambios de estilo de vida y esto, no lo asumimos como una hipercolesterolemia familiar, salvo que tuviera un estudio genético con alguna mutación. Pero bueno, en nuestro medio la verdad que un chico de 130 no tiene estudio genético, no se le aprueba, no se lo aprueban, no lo pedimos tampoco por 130 de LDL. Ahí Así lo que que no dice es que habría. hay posibilidad de tratamiento. Ahí lo que sería es, bueno, ajustar la actividad física, la alimentación, mejorar la alimentación Exacto. y que la hipercolesterolemia se define por un LDL mayor de 130, que si tiene 130 es. Bueno, y no sé si María Carolina tenías una pregunta o no. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Queda alguna mano levantada? Los demás son Celeste, pero me felicitaciones. parece que estaba levantada de antes. Quiero Ah, hacer la última Ah, pregunta. Este, si tuviéramos un paciente que ya tiene un valor de LDL que está en 175, ¿hasta dónde sirve matarlo con la dieta? Porque hasta te sirve me ha poco. tenido que mandar a un nutricionista y le dice, ni de vez en cuando una chocolatada. Me parece que si ya lo estamos por ver, que probablemente sea un paciente que deba requerir medicación, ¿hasta dónde matarlo No, con la uno lo dieta? que hace es darle indicaciones de una dieta saludable, bajar el contenido de colesterol de la dieta, bajar las grasas saturadas, eh, y ver qué pasa. Si tenés un paciente con 175 de LDL, lo más probable es que tenga una hipercolesterolemia familiar heterozigota. La respuesta a la dieta va a ser el descenso de un 15% del LDL, no mucho más que eso, ¿sí? Tenés que darle dieta, yo les explico así a los pacientes, si no hace la dieta tenemos que darle más medicación todavía, entonces que cumpla con esa dieta, no tiene sentido estar poniendo medicamento y que el chico esté comiendo choripán. Pero tampoco vas a conseguir, porque nos pasa mucho eso, que se retrasa el inicio de tratamiento, o retrasa el confirmar el diagnóstico, la derivación,
porque cada vez hacen una dieta más exigente y prueban con más cosas y lo tienen al chico tratando de que se le indica la dieta. A veces tienen muy buena adherencia, a veces no tanto, pero bueno, lo que se consiguió de descenso según el valor del LDL en 1, 2 o 3 meses, lo que hayas decidido esperar con la dieta, no más de 3 meses, ¿sí? Bueno, ahí se empieza el tratamiento y listo, ¿sí? No tiene sentido. Yo estuve en el Congreso este año, en el europeo, y ellos estaban como muy preocupados con eso. A nosotros no nos ha pasado, pero estaban como muy preocupados en no hacer dietas tan restrictivas, como que los chicos puedan tener deficiencias. Pues, la verdad es que hay que ser muy exagerado, pero bueno, era como recalcaron mucho eso. Y ellos están indicando solamente dieta saludable, dieta mediterránea, Probable. esto, La ¿sí? realidad es que Igual, siempre uno recuerda que están en una etapa de crecimiento, digo, a diferencia de los adultos, digo, es etapa de crecimiento y lo que uno hace es seguirlo con curva, que crezca y que aumente lo que tiene que aumentar, ¿no? Digo, en la edad pediátrica nos pasan un montón de chicos que comen, son selectivos, comen tres cosas, así que en realidad para nosotros siempre lo prioritario es que coma, que crezca y ir trabajando a lo largo del tiempo con el plan de alimentación saludable. Tal cual. igual lo que creo que apunta la pregunta es los Pero, pacientes que son dieta no dependientes, ¿no? O sea, cuando uno ya llega a la conclusión que haga lo que haga con la dieta, no va a modificar. Entonces, bueno, no, pero ahí eso, digo, o sea, ahora lo vemos menos, pero la cantidad de veces que nos ha llegado chicos muy chiquititos con todo a graso, tres cosas, y con descenso de peso, y la familia súper asustada pensando que se iba a infartar el chico ya, digo, eso hay como que fue como, digo, hay que ir desarmándolo y bueno, le decimos en la Claro. consulta que esto es algo genético que no va a responder y digo que esto que necesitamos para no tener que seguir agregando medicación, pero que es algo que Sí, siempre trabajamos, ¿no? pregunta iba más porque por ahí son padres que justo a lo mejor me tocaron el ideal, pero son padres que decidieron seguir esta dieta nutricional que ni siquiera una chocolatada de vez en cuando le dejan, y encima es un chico que hace deporte. Entonces dije, güey, ¿hasta dónde le voy a permitir a esta nutricionista que no le dé una chocolatada de vez en cuando? Porque encima yo tengo un paciente que 3 veces a la semana hace deporte de 1 hora y media de rendimiento. O sea, ¿hasta dónde serían como tan necesaria la exigencia nutricional si tenemos esta posibilidad de, o mejor dicho, que sabemos que no va a bajar tanto, por más que hagamos una dieta súper estricta en pacientes relativamente dentro de la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta dónde uno tiene que ser demasiado estricto. No, demasiado estricto no hay que ser. Hay que darle indicaciones y explicarle a la madre todo esto que vos estás diciendo, explicárselo, que no tiene sentido. Además, viste, en los chicos siempre estamos con el miedo de los trastornos de conducta alimentaria, de las deficiencias y esto, entonces una cosa equilibrada, ¿sí? creo que había sí ahora otra pregunta, o no sé si no está, de Carolina que había levantado la mano y después estaba. Y después hay un último comentario de Viviana Arias, que es con respecto al tema de los factores de riesgo. Esta ya sería la última pregunta. El tema de obesidad en niños, ¿qué parámetros utilizamos? Índice de masa corporal, cintura talla. Ariela, ¿querés responderla? No, o sea, nosotros índice de masa corporal es lo que más está en las guías, lo que me parece que en el siguiente tiempo vamos a tener que definir, porque hay como contraposición en los objetivos terapéuticos. Si uno agarra, hay clasificaciones para pediatría de factores de riesgo o riesgo, alto riesgo cardiovascular o clasificación de riesgo cardiovascular en pediatría con las distintas patologías que lo clasifican en leve, moderado, severo, ¿no? Y en las guías americanas, en las canadienses, es valor de corte de índice de masa corporal. Y lo clasifica. De acuerdo a eso, si es una obesidad severa y ponen un objetivo terapéutico, si es moderada, otro objetivo terapéutico de LDL.
Así que nosotros, lo que venimos haciendo es, sabemos que si el LDL es mayor a 160, eso creo que no es que está escrito, pero un LDL mayor de 160, un obeso, por más mórbido que sea, la obesidad lo que da es un patrón de hipertrigliceridemia con un poco de LDL normal o un poco alto, pero no llegan a 160. Cuando nosotros tenemos más de 160, pensamos que es una forma familiar. Y entonces, le digo, uno tiene como que avanzar en el tratamiento, ¿no? Eh, pero bueno, lo que usamos para obesidad es índice de masa corporal. No sé Igual si María. sería Perdón, bueno, viste, aprovecho, aprovecho para preguntar. Yo he hecho la pregunta, pero digo, está perfecto porque ahí combinaríamos, que es lo más común, digamos, quizás una heterocigota con un chico obeso que tiene además hipertrigli, que va a tener ApoB más altas. Digamos, sería más lógico también guiar el objetivo terapéutico, en este caso por ApoB, y si, bueno, también está establecido en las últimas guías esto, porque, bueno, venimos hablando y no, supongo que también en relación al comentario que hicieron de LPA, buscar un objetivo, un escalón menor si la LPA además está elevada. No sé si me explico con toda esta mezcla, pero creo que Sí, pero probablemente en la sociedad el actual es lo que más diagnóstico, tengamos. el diagnóstico sigue siendo con punto de corte de LDL. Y Ok, sabes qué, se aclara el diagnóstico cuando le pedís el perfil lipídico a los padres y ahí se va aclarando el diagnóstico, porque eh, mm, sí o sí la entiendo, hipercolesterolemia familiar tiene o la madre o el padre con un valor similar al del paciente. está claro. ¿Está Ok. bien? Y Y, ahí se te aclara un sí, sí, sí. poco el panorama. Ok, bien. igual E lo que igual dice insisten, Maribel es que apunta a definir las hipercolesterolemias familiares. En el medio también hay otras hipercolesterolemias poligénicas, que es por ahí la que están diciendo, claro, Claro. cuando hay índice de masa elevado, que define un poco la obesidad, y la relación cintura-talla, cuando es por encima de 0,5, orienta la sí. distribución Ujú, de tejido adiposo central, donde ahí ya estamos con otro exacto. tipo de orientación diagnóstica, ¿no? No, no solo una Claro, familiar. pero digo, a veces lo que uno se hace, a veces se mezcla es, por un lado obesidad, por otro lado hipercolesterolemia familiar, ¿no? Uno tiene Claro, que que saber puedan estar que, No, superpuestas. claro, claro, es, hay guías para los grupos de riesgo cardiovascular y en esas guías de riesgo cardiovascular no son todas iguales, pero en general ok, las obesidades mórbidas, el objetivo terapéutico, algunas dicen que uno tendría que tener un LDL menor a 100 y las Ujú. obesidades severas o las moderadas menor a 130, pero no son, digo, no es que los puntos de corte son todas iguales. Eso es una cosa. Ahora, por otro lado te puede pasar que vos tenés un hipercolesterolemia familiar y además tenés una obesidad, ¿no? claro. Sí, sí, Entonces, digo, como todavía para mí en pediatría no está tan aceitado la cuestión del riesgo cardiovascular por obesidad, por ahí lo bien. que tenemos que ir trabajando es que cuando nosotros tenemos un paciente obeso, que por ahí no es una obesidad severa, pero el LDL está alto, uno tiene que pensar que puede ser una familiar y hay que Sí, tratarla. sí. Claro. Y si es Perdón, una obesidad mórbida, la verdad es que uno va a tratar de tener un LDL es más bajo, ¿no? Lo que pasa que, pero no sé qué pensás vos, María, pero todavía no está como tan Eh, definido. Los Cuando, europeos todavía. cuando uno, lo que se insistió bastante en eso también en el consenso, en el Congreso, que la obesidad, la verdad es que no le indican, o la sugerencia es que no se indique tratamiento de la dislipidemia en la obesidad, sino que se siga tratando de manejar la obesidad, claro, ¿sí? O sea, claro, buscar el descenso de peso. No en el que uno supongamos, paciente obeso con 130 de LDL, que por ahí en algunas guías, como dice Ariela, dicen, bueno, ese paciente tiene que tener menos de 100 de LDL, lo que dicen, paren, primero Claro, no focalícense en está. bajar la obesidad, en tratar la obesidad.
Distinto es si tenés el paciente con 160 que tenés que descartar una hipercolesterolemia heterozigota. Familiar. ¿Está bien? Claro. Sí, mi comentario es porque me parece que lo que más estamos viendo son mix fenotípicamente de esta mezcla y para transmitir a los padres y también a la comunidad cómo viene la mano y poder entender qué valor tiene mientras No, se va clarísimo. limpiando. Con la cantidad de chicos con obesidad que hay, todo se complica. Ahora, esto no sé si van a estar todos de acuerdo, pero tampoco es dramático si uno medica a un paciente y no era una hipercolesterolemia familiar heterozigota. En general, en la práctica te das cuenta rápido, porque le pones ese timibe y baja muchísimo el LDL, cosa que no pasa con las familiares, o tienen una respuesta súper. Bueno, igual tenés tiempo para ir aclarando el Atacarlo. diagnóstico y no va a pasar nada si recibió 3 meses, 5 meses o ezetimibe o una dosis de estatina. Se lo suspenderás cuando corregís el diagnóstico y listo. No, el tema es convencerlos de los que tienen que seguir de verdad porque tienen realmente mayor riesgo que lo que no Ah, estamos claro, realmente pudiendo identificar, me parece. claro, sí, sí. Bueno, en honor al tiempo, siendo las 21:15, no sé si queda algo que quieran agregar. A mí me faltó una pregunta que tuvo un problema de conexión. ¿Podría hacerla? Sí, que era Dale, la que yo dale. varias veces te decía y no Sí. podías contestar. ¿Cómo Decime. están? Carolina de la Osa, soy de Colombia. Muchas gracias por la charla a ambas expositoras y quería hacerle una consulta a la doctora Maribé. Vi que colocó una diapositiva en donde colocaba las edades mínimas de tratamiento y las indicaciones para EMA y FDA para el caso de Vanicumab, 6 meses, para homocigota y lomitapide, 2 años. En el caso de diagnósticos genéticos tempranos por familiares, digamos, padres ya diagnosticados con estudios genéticos, que por ahí uno tenga la accesibilidad para hacer el estudio genético y logre un diagnóstico temprano. En caso de no tener disponibilidad de Vanicumab, por lo menos para usarlo, que es el que tiene una edad más corta, off-label se puede usar lomitapid, o sea, podemos usar estos tratamientos antes de la edad mínima en caso de no tener disponibles los tratamientos de mayor efectividad o digamos. Mira, el lomitapid está aprobado a partir de 2 años, ¿sí? La verdad es que off-label me parece que cuando se usó en una paciente homocigota a los 6 meses de edad, lo usó. Este no, no, esta no fue el de Mazana, un lipidólogo español. Pero digo, eran casos donde ya el paciente tenía patología valvular, viste que algunos nacen parecen cardiopatías congénitas y son pacientes homocigotas. En esos casos, la verdad es que en los pacientes que nosotros tuvimos, no fueron tan dramáticos de bebés. Empezaron, uno tiene que empezar lo antes posible, pero yo no sé si está justificado el lomitapide off-label, viste, en un bebé de 6 meses que tiene una hipercolesterolemia familiar homocigota y no tiene patología cardíaca todavía. Yo no lo haría, no, no, pero estamos todos, no tuvimos ningún diagnóstico de chico tan chiquitito. Sí hemos empezado con estatinas en chicos muy chiquitos, a los 2 años el más chiquito, y que sí, dan mucho miedo porque son chicos que no te pueden decir síntomas, muy cuidadosos, y qué sé yo. Y, pero estas medicaciones, el Evinacumab está aprobado. Me parece que puedes empezar con Evinacumab y el Lomitapide, si hace falta, agregarlo cuando sea la edad correspondiente. Perfecto, muchísimas gracias. En nuestro caso, por ejemplo, tardaríamos mucho más en hacer todos los trámites para conseguir la medicación, pasaría la edad rápidamente, ¿viste? No llegaría. Pero bueno, por ahí ustedes están más organizados. No es Gracias fácil, a no es fácil. todos. Gracias. Gracias a todos. Recuerden que queda grabado. Si quieren revisar alguna parte de la charla, después se va a subir a la biblioteca de la Sociedad de Lípidos. Bueno, buenas noches. Gracias, Maribel. Gracias, Ariela.